Elliot Amaya Domínguez, soy profesor de Bien, sí. soy profesor de la Institución Educativa del Castillo de Barrancabermeja, Colombia, y hoy vengo a compartir con ustedes este curso acerca de cómo crear pruebas en Edmodo utilizando diferentes tipos de preguntas. Entonces, de eso se va a tratar nuestra charla de hoy. Antes de empezar, unas recomendaciones que les doy cuando vayan a hacer pruebas, ¿sí? Al momento de ir a realizar alguna prueba en Edmodo, lo más recomendable es tener a la mano las preguntas que se van a hacer, ¿cierto? Tener el material ya dispuesto. Si en algún momento ustedes le van a utilizar imágenes o videos para incluirlos dentro de la prueba, pues tenerlos también guardados por ahí en una carpetica, en el computador o en la nube, y tener diligenciadas las preguntas que se van a hacer, ¿ya? Entonces, como una recomendación antes de empezar. Entonces yo ahorita les voy a compartir mi pantalla de Edmodo para que vean cómo empezar a crear una prueba. Entonces, estando ya dentro de nuestra cuenta en Edmodo, después de estar logueados, lo primero que debemos hacer es pues, seleccionar el curso al cual, o la clase a la cual le vamos a asignar la prueba. Entonces yo en este caso voy a hacer clic aquí en una que tengo creada de prueba llamada capacitación de Edmodo. Entonces, ya aquí estoy en mi clase. Cuando esté en la clase, lo primero que voy a hacer es hacer clic aquí en el botón azul con el signo más. Y al hacer clic, me va a aparecer un menú contextual donde me muestra 4 opciones: crear asignación, cargar asignación existente, crear prueba o cargar una prueba existente. Entonces, si yo voy a crear una prueba nueva, de la que yo no tengo ahí guardada en mi cuenta de Edmodo, entonces le damos clic aquí en crear prueba. Y entonces nos aparece esta nueva pantalla, prueba sin título, unas opciones acá en la parte derecha, y aquí donde dice detalles de la prueba, pues entonces le vamos a poner el nombre a la prueba. En este caso, el ejemplo que les tengo para hoy, la prueba se llama Programando la Microbit. Yo como soy profesor de informática, entonces el tema de la prueba es sobre informática, sobre programación. Entonces, le asigno el título a la prueba. Ese es el título que va a aparecer acá como título de la prueba. Y luego, las instrucciones para realizar la prueba. Las instrucciones para realizar la prueba. Entonces aquí escribo las instrucciones Silencios para que yo pueda hablar. ¿sí? Entonces ahí escribo instrucciones acerca de cómo debe contestar esa prueba. Y luego aquí en la parte izquierda me van a aparecer preguntas de la prueba, que es cuando yo voy a empezar a diligenciar esas preguntas. Entonces aquí voy a hacer clic. Yo tengo ya en un documento en Word las preguntas diligenciadas. Entonces voy a empezar a explicarles cada uno de los tipos de preguntas que se pueden hacer en Edmodo. En Edmodo yo puedo crear preguntas tipo verdadero o falso, opción múltiple, respuesta corta, rellena los huecos, unir y respuesta múltiple. Entonces voy a empezar con una pregunta de verdadero o falso. Entonces aquí selecciono, voy a ver mi documento donde tengo la prueba, tengo las preguntas ya diligenciadas para solamente copiar y pegar. Entonces aquí tengo mi pregunta
y la voy a pegar acá. Entonces la pregunta dice, el procesador de un dispositivo de cómputo se puede decidir arbitrariamente qué instrucciones ejecutar. Entonces acá abajo le voy a configurar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces en este caso yo voy a marcar falso porque la respuesta a esa pregunta es falso, ¿sí? Aquí abajo decido cuántos puntos le voy a asignar a la pregunta. Entonces, yo le voy a dejar un punto. Y listo. Yo ya tengo la primera pregunta diligenciada. ¿Verdadero o falso? Entonces, tengo que hacer la pregunta, ¿sí? O la afirmación, decidir aquí cuál de las dos es correcta, si verdadero o falso. En este caso, como es falso, entonces indico que acá es falso para cuestiones de cuando se vaya a calificar la prueba. Y listo. Entonces ya tengo mi pregunta diligenciada, la de verdadero o falso. Entonces voy a agregarle una nueva pregunta a mi prueba. Entonces la pregunta aquí sería, aquí abajo hay una opción que dice añadir nueva pregunta. O yo, si tengo un banco de preguntas aquí en el modo, yo le digo añadir desde el banco de preguntas. Eso es si yo he hecho pruebas ya anteriormente. Todas las pruebas que yo haga se van acumulando en un banco de preguntas que yo puedo después otra vez utilizar, ¿sí? En este caso yo voy a añadir una pregunta nueva. Entonces hago clic ahí. Entonces, hago clic en añadir nueva pregunta y aquí elijo el tipo de pregunta que voy a hacer. Entonces vamos a hacer el segundo tipo de pregunta, que es opción múltiple, ¿sí? Entonces aquí en opción múltiple voy acá donde tengo mi documento con las preguntas ya diligenciadas, solamente para copiar y pegar. Entonces, mi pregunta aquí es esta. Voy acá en modo, pego la pregunta. Entonces, se conoce como variable booleana. Entonces, acá yo tengo las opciones de respuesta. Como es de opción múltiple, yo puedo escribir cada una de las opciones aquí abajo. Entonces, la opción A, la opción B, la opción C, copio y la pego. Aquí solamente hay 3, entonces yo puedo seguir añadiendo. Si quiero más opciones de respuestas, aquí le digo añadir respuesta. Entonces me abre un nuevo campo para añadir la opción D. Entonces copio y pego la opción D. Y luego selecciono cuál de esas es la respuesta correcta para motivos de evaluación de la calificación de la prueba. Entonces, se conoce como variable booleana aquella que utilizamos para indicar que algo es verdadero o falso. Entonces, ahí selecciono la respuesta correcta. Aquí, la evaluación, ¿cuántos puntos le voy a asignar a la prueba? Voy a dejarle un punto. Y listo. Entonces, ya tengo el segundo tipo de pregunta, que es de opción múltiple, donde una de las opciones es la correcta. En este caso, es. Y listo. Entonces, ahorita voy a añadir una nueva pregunta. Se guardan los cambios. Y me aparece aquí la tercera pregunta. Seleccionamos el tipo de pregunta. Respuesta corta. Entonces, hago clic ahí y me aparece un cuadro de texto para escribir la pregunta. Esta es el único tipo de pregunta que Modo no me va a calificar. Ese tipo de preguntas lo califico yo cuando después de que se haga la evaluación, se haga la prueba, después de que se realice la prueba. Entonces, después vemos a ver cómo es que se va a calificar desde el modo, después de que una persona la conteste, o después de que uno de los estudiantes la conteste. Entonces, aquí voy a escribir el texto de la pregunta.
la lista para copiar y pegar. Pego aquí. Entonces, a la secuencia de pasos lógicos que se utilizan para resolver un problema se le denomina. Entonces, el estudiante ya le va a aparecer un cuadro de texto donde él va a contestar. Como es una pregunta abierta, este tipo de preguntas la va a calificar el mismo profesor. Esta no la califica el modo. Los puntos que le voy a asignar a la pregunta. Un punto. Entonces ya tenemos el tercer tipo de pregunta, que es el de respuesta corta. ¿Ya? Voy a añadir una nueva pregunta. Entonces aquí voy a añadir qué tipo de pregunta voy a hacer. Vamos en la cuarta pregunta. Es la de rellenar los huecos, dice ahí. Entonces, yo tengo acá la pregunta para rellenar. Lo más importante es que usted tenga el texto o el párrafo que va a utilizar para rellenar. Yo lo hice así y puse en negrilla las palabras que voy a utilizar para ser rellenadas, ¿sí? Entonces ya tengo el texto completo, lo voy a copiar y lo pego allá en el cuadro de texto, del texto de la pregunta. Y entonces cuando esté aquí, las preguntas que van a ser rellenadas las reemplazo por un guión bajo. Y la palabra que tiene que ser rellenada, la voy a quitar de ahí y la voy a poner aquí abajo, donde aparece el texto que se debe introducir para responder. Entonces acá yo, en esta parte de arriba, reemplazo la palabra por un guión bajo y la palabra que va a ser reemplazada la pongo aquí abajo donde me aparece el texto de la respuesta. Aquí están las respuestas. Entonces acá yo voy a esta pregunta, aquí voy a poner un guión bajo para reemplazar la palabra máquina, la corto de ahí y la pego en el lugar donde tiene que ser ingresada para motivos de calificación. ¿Sí? Esta acá la voy a reemplazar también. Le doy control X para cortar y pegarla en el lugar que le corresponde. Entonces, cada una de las palabras las voy cortando y las voy introduciendo en el lugar que le corresponde para que puedan ser reemplazadas o rellenadas por los estudiantes. Y listo. Entonces ya tengo mi pregunta de rellenar los huecos. Entonces, lo que hago simplemente es que reemplazo las palabras que deben ser rellenadas por guiones bajos. Automáticamente en la parte inferior me va a aparecer la respuesta, entonces me aparece el párrafo que debe ser rellenado y las palabras que van a ser reemplazadas aparecen en un cuadro de texto. Entonces yo ahí ubico las palabras para cuando se vaya a calificar la prueba. Entonces, tal como aparecen ahí, deben ser calificadas, debe ser calificada la pregunta. Y listo. Entonces, aquí los puntos que voy a evaluar con esta prueba, entonces voy a decirle que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta pregunta va a valer 6 puntos. ¿Listo? Y ya, aquí tenemos una pregunta de rellenar huecos. El cuarto tipo de pregunta. Luego vamos a añadir nueva pregunta. Entonces, añadir nueva pregunta. Entonces, la quinta pregunta es unir. Esa es la que normalmente conocemos con el nombre de relacionar. Entonces, cuando relacionamos los conceptos de una columna... Y ya estaba en lo de la prueba. Hay varios conceptos en una columna
Y lo vamos a relacionar. Pues Lo vamos a relacionar. Pues estoy en lo que había escrito ahí, pero Nos vamos a- resulta que no sé qué es lo que pasa. ¿No está apagada la cámara? Los vamos a relacionar con los de la columna que está en la parte derecha. Entonces, aquí me va a aparecer la pregunta que voy a hacer. En esta parte de aquí voy a escribir los conceptos que se van a relacionar con los conceptos que aparecen en la parte derecha. Entonces voy aquí a mi documento donde tengo ya las preguntas organizadas. Entonces aquí tengo los datos del texto de la pregunta. Me dice cada concepto de la columna a la izquierda se relaciona con un concepto de la columna a la derecha. Arrastre cada uno de ellos a su correspondiente en el cuadro ubicado a su lado. Y entonces aquí yo tengo los conceptos del lado izquierdo. Lo voy a ir pegando. Aquí en el lado procesador. Algoritmo. En este caso, para cuestión de la calificación, cada concepto debe estar organizado con su par al lado derecho. Tarjeta. Programador. Y voy agregándole nuevas respuestas. Este botón de aquí es para ir, si yo quiero poner más conceptos del lado izquierdo, entonces puedo ir añadiendo respuestas de este lado. Ahora voy a ubicar del lado derecho el correspondiente de cada uno. En este caso se tienen que poner en el orden en que están, ¿no? El procesador, entonces el concepto referente a él, relacionado con él, en esta parte. Entonces, acá lo tengo. Lo pego. En el segundo concepto, lo copio y lo pego. El siguiente, y lo voy ubicando en su columna, en la celda que le corresponde. La siguiente. Y la siguiente. Pero resulta que yo puedo añadirle un poco de dificultad agregándole más respuestas del lado derecho. ¿Sí? Entonces yo le puedo añadir respuestas adicionales para que con el momento que tenga que contestar la pregunta, el estudiante tenga más opciones y pueda escoger de ahí cuáles son las correctas. Entonces yo voy a añadir una nueva. Le voy a decir aquí, añadir. Entonces aquí voy a ingresar una sexta opción para ponerla ahí en las preguntas. La agrego aquí. Y listo. Entonces ya hayan añadido una respuesta nueva que se va a colocar aquí cuando se esté contestando la prueba. Entonces va a aparecer como una opción más de las 5 que están ahí. Aquí, ¿cuántos puntos le voy a asignar a la prueba? A esta pregunta, entonces 5 puntos. Y listo. Entonces ya tengo
Ahorita después les voy a mostrar cuando estén contestando cómo se va a contestar la prueba. Le voy a añadir el último tipo de pregunta. Entonces tenemos acá un tipo de pregunta que vamos a poner, que es el de respuesta múltiple. Entonces, respuesta múltiple. Aquí tengo la pregunta. La copio y la voy a pegar en la parte superior. Entonces, tengo esa pregunta y ahora voy a ubicar las opciones de respuesta. De esas opciones de respuesta que yo ponga, varias pueden ser correctas. En este caso, para esta pregunta yo ubiqué 2 respuestas correctas. Añado una respuesta y entonces tengo las 4 respuestas. Dice la pregunta: ¿son lenguajes de programación por bloques para enseñar a programar a niños y jóvenes? Entonces aquí hay 4 lenguajes de programación, pero los únicos que trabajan por bloques, que es para enseñar programación, son Scratch y MakeCode. Entonces señalo esos 2 como respuestas correctas, ¿ya? Y aquí el número de puntos que voy a asignar a la pregunta. Voy a ponerle 2. Y listo, entonces ya tengo lista mi prueba con 6 preguntas, utilizando cada uno de los tipos de preguntas que se pueden crear en el modo. Entonces, recapitulamos aquí. La primera es tipo verdadero o falso. Entonces, seleccionamos el tipo de pregunta. Seleccionamos el tipo de pregunta. ¿Sí? Verdadero o falso. Aquí ubicamos la respuesta, cuál de las 2 respuestas es correcta, si verdadero o falso, el número de puntos que se le asignen. Luego hacemos la de opción múltiple, donde una de las respuestas o de las opciones es correcta. Entonces, aquí escribimos la pregunta, aquí escribimos las opciones de respuesta. Si queremos más opciones de respuesta, las podemos añadir desde aquí. Y luego seleccionamos cuál de esas opciones es la correcta. La tercera, la de respuesta corta. Entonces, la pregunta. Como esta es una pregunta abierta, esta pregunta no la va a calificar el modo. Esa la tiene que calificar el propio profesor, ¿sí? Entonces, después de que presenten los estudiantes la prueba, todas las demás van a ser calificadas, menos este tipo de pregunta. Entonces, al profesor le va a salir allá para que la califique, ¿sí? Entonces, le van a salir las opciones para que pueda calificar la prueba. Listo, le asignamos los puntos. Ahí solamente es escribir la pregunta. Como una pregunta abierta, al estudiante le sale un cuadro de texto donde la va a contestar. La de rellenar huecos. Entonces, como les dije al principio, en este cuadro de texto de acá arriba se pega el texto que se va a evaluar, ¿sí? Y las preguntas que deben ser, las palabras que deben ser rellenadas, se reemplazan por un guión bajo. Automáticamente en la parte de abajo ese guión bajo es reemplazado por un cuadro de texto donde usted debe colocar la palabra que se va a calificar, ¿sí? Entonces, usted escribe el texto y las palabras que son reemplazadas se les pone el guión bajo. Y acá abajo
entonces esa palabra debe ser puesta para motivos de calificación. ¿Ya? Eso es todo. Aquí se le asignan los puntos a esa pregunta. Luego la quinta, que es la de unir, que es la de pronto la que es un poquito más complicada de cuadrar, es simplemente relacionar columnas. Entonces, los conceptos de la columna izquierda, los conceptos de la columna derecha. En este caso, se tienen que poner en el mismo orden en que están las preguntas. ¿Sí? Y se pueden adicionar respuestas adicionales para hacer un poquito más complicada la prueba, para que cuando él le aparezca ya las respuestas, pues lo pueda ver de esa manera. Listo, entonces vemos acá. Y el último tipo de pregunta es el de respuesta múltiple. Entonces, donde usted hace una pregunta y de las opciones, varias de las opciones pueden ser correctas. En este caso usted señala cuáles son las correctas y le asigna el puntaje. Y eso es todo. Entonces, cuando ya tenga lista la prueba, yo puedo ver aquí la vista previa. O sea, cómo va a ver el estudiante la prueba cuando la vaya a contestar. Entonces vamos a hacer aquí clic para que me muestre la vista previa. Ahí esperamos un momentico mientras cuadra y nos muestra cómo va a quedar. Esta es la forma en que le va a aparecer el estudiante. Entonces le aparece la pregunta para que él pueda contestarle. Luego aquí le va a aparecer un botón siguiente y un botón previo. Él, mientras no dé por terminada la prueba, él puede devolverse y verificar las preguntas. ¿Ya? Entonces, y aquí le aparece la segunda pregunta y miren que se me habilitó el botón previo. Entonces yo puedo regresarme a la pregunta anterior. Aquí le va a aparecer la pregunta que él debe contestar una de esas. Esta es la de opción múltiple. Esta es la pregunta abierta. Entonces le aparece aquí el cuadro de texto para que él responda. ¿Sí? Vamos, siguiente. Entonces, esta es la de rellenar. Entonces, aquí en cada uno de los cuadros de texto, él va a rellenar el texto que falta. Esta es la de unir, la de relacionar. Esa es la de relacionar. Entonces, aquí en relacionar, es simplemente el estudiante va a tener que arrastrar de aquí al cuadro que corresponde. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va esta respuesta? Entonces, él tiene que ir colocando donde va. Simplemente es arrastrar y poner. ¿Sí? De esta manera. Listo, la siguiente pregunta es para marcar varias opciones. En este caso, marcaría esta y marcaría esta de acá. Y listo. Entonces acá salimos de la vista previa, cerrar la vista previa. Les voy a pedir el favor que si se llega a cortar la reunión, pues nos volvemos a unir. Y listo, ya tenemos la prueba. Aquí está el nombre de la prueba, las instrucciones de la prueba, acá están las preguntas. Ya vimos cómo va a quedar. Lo que sigue es asignar la prueba. Entonces, vamos a asignar la prueba. Al asignar la prueba me va a aparecer una ventana así como esta. Y aquí en esta ventana, el grupo al que se le va a asignar la prueba. Si yo quiero asignarle la prueba a otros grupos, pues entonces los busco desde aquí. Entonces aquí en la lista me va a aparecer otros grupos que yo tenga y los voy a poder asignar acá. Si es un solo grupo, pues dejamos el que aparece ahí. Luego, debemos seleccionar la fecha y la hora en que se va a vencer la prueba. Fecha de vencimiento de la prueba. No es cuando va a empezar, sino cuando se vence la prueba. Entonces aquí yo debo escoger la fecha de la prueba
a decirle que hoy. Y le voy a escribir aquí, le voy a seleccionar aquí la hora de vencimiento de la prueba. Entonces, digamos que va a empezar ahora. Yo voy a darle una hora para responderla. Son las 10:34 aquí en Colombia. Entonces vamos a ponerle aquí a las 11:34 AM. Entonces, aquí ya le asigné la fecha y la hora en que se vence la prueba. Esta opción aquí es para bloquearla. Es para que ninguno pueda contestarla después de que se pase la fecha y la hora de vencimiento de la prueba. Entonces, yo puedo aquí marcar, entonces queda bloqueada para que ninguno la pueda contestar después de que la prueba esté vencida, o sea, después de que haya pasado el tiempo para contestarla. Dígame, Betty, ¿tiene alguna pregunta? El tiempo límite de la prueba. Los que están levantando la mano, pueden habiliten el micrófono para que puedan hablar. Oh, ya tengo habilitado el micrófono. Dígame. Betty. Es sobre la fecha de vencimiento o de inicio. No, como por ejemplo, o sea, usted va a poner va a asignar la prueba ahorita en este momento. Y la prueba va a durar. Sí, pero. Dígame. No, mi pregunta está en lo siguiente, ¿qué nos aparece ahí? Como por ejemplo, para colocar la hora, nos aparece el 4 2 veces, el 3 3 veces, pero sin embargo la signo, o sea, ¿a qué se debe la aparición de esos números repetidos ahí? Suele ser en el 4, el 5, por ahí, no son todos. ¿En dónde? A eso va mi pregunta. Aquí en la parte de la... No, en la hora de asignación, en la hora de asignación. La hora, entonces, esta es la hora. Ajá. Hora, Sí, 11 del 11. 11. Sí. Los minutos. Entonces aparecen los 60 minutos, ¿no? No. Mi pregunta es que suele sucedernos acá que nos aparece, ahí donde usted puso 11, aparece como por ejemplo yo la apliqué para las 4 de la tarde y me apareció 4, o sea 44. Igual yo la tomé, no me generó error, pero sin embargo, ¿por qué razón suele aparecer? Esa es mi pregunta. También me sucede, me ha sucedido, ¿ya? Pero yo creo que es por un virus que tenía el computador, porque me aparecía en la fecha, por ejemplo, yo lo voy a asignar el 27 de mayo, entonces me aparecía 27 y otra vez 27 y otra vez 27 y otra vez 27. ¿Ya? En la hora también me aparecía así como decía ella, si la voy a colocar hora de cierre, de 7 de la noche, por ejemplo, ¿ya? Entonces me aparecían varios 7. Uno la presionaba ahí y sí, la tomaba a las 7 p.m. Pero ¿por qué aparece? A veces, bueno, muchas veces aparece en el modo, y eso sí es como cuestión de la misma plataforma, algunos problemas de cómo se ve los controles en el modo. Que día, anteayer veía a alguien que estaba preguntando que por qué le aparecía cuando va a calificar, por ejemplo, una asignación, le aparecía montada y no dejaba ver los comentarios que se hacían de un estudiante. Es que muchas veces, yo creo que ese puede ser el problema de la misma plataforma, porque realmente, personalmente a mí nunca me ha parecido eso así. A mí siempre me aparece la lista normal de la hora y los minutos. O sea, yo nunca he visto, por eso no puedo decir sí o no, porque yo nunca he visto que eso suceda. Mire que Elliot, yo tenía... Hola. La hora, lo que pasa es que la hora en varias partes o en varias configuraciones también depende de la zona horaria del computador. A veces aparece con hora militar, entonces hay que también tener cuidado al colocarla. Sí, porque muchas veces de pronto en el computador usted tiene configurada la hora como horario 24. Puede ser también por eso. ¿Sí? No, pero no es así. Es varios números mismos. No son todos. Bueno, sin embargo, puede ser algunas alternativas. Continuemos nomás. Solamente era para compartir esta situación. Sí, a mí realmente nunca me ha sucedido, pero voy a estar pendiente. Disculpe, Elliot. Dígame. Elliot, es que se me cayó el internet cuando usted estaba respondiendo a la señora que preguntó que por qué salían las fechas repetidas, o sea, 4, 4,
3.3, se me cayó el internet, no queda en nada. ¿A usted también le apareció así? No, pero eso es Sí, como... también me aparece así cuando abro para poner la fecha. Sí. Entonces me toca dejar ahí, no sé. Sí, eso realmente, como les decía, nunca, a mí no me ha sucedido, pero voy a estar pendiente a ver. Realmente Sí, a mí no... sí me pasa siempre. Listo, yo voy a estar comentando eso también ahí en el modo para ver si a alguien le ha sucedido y si ha podido solucionarlo, ¿no? Bueno, entonces aquí asignamos la fecha de vencimiento de la prueba y aquí la bloqueamos para que ninguno la pueda contestar después de que se venza el plazo, ¿sí? Aquí le voy a asignar el tiempo límite de la prueba, ¿sí? Expresado en minutos, ¿sí? MS pide que te vuelvas a hacer esto. Expresado en minutos. Entonces yo aquí escribo el tiempo, en este caso le voy a dar 1 hora, entonces 60 minutos. Y aquí me aparecen unas opciones en la parte inferior. Randomize question es para que las preguntas aparezcan en orden aleatorio, ¿sí? Para que no aparezcan en el mismo orden en que yo las escribí. Entonces marco aquí esta opción para que esas preguntas aparezcan en orden aleatorio. Si quiero añadir la prueba al libro de calificaciones, que es lo mejor, entonces es mejor dejarlo ahí habilitado. Y que si se van a mostrar los resultados al estudiante al terminar la prueba. Pues ahí decide usted si quiere que vea los resultados o si no. Entonces, dependiendo de si esa prueba se la va a asignar a otros cursos después, pues lo mejor es decirle que no le muestre los resultados al terminar al estudiante, ¿ya? Entonces, eso ya queda a consideración suya. Entonces, usted le puede asignar aquí o lo puede deshabilitar, esa opción. Vamos a dejarla habilitada para que veamos ahorita cómo se ve. Listo, entonces ya yo tengo aquí programada la prueba. Si yo presiono el botón asignar, la prueba de una vez queda asignada al curso al cual le asigné la prueba. O sea que ellos de una vez van a ver la prueba ya y van a poder empezar a contestarme. Pero resulta que yo puedo programar ese evento de asignar la prueba para después. Yo puedo hacer que la prueba les aparezca en 1 hora y en un momento determinado. Entonces, si yo hago clic aquí, me va a aparecer en qué fecha y en qué hora les va a aparecer la prueba a ellos ahí en pantalla. Entonces aquí yo puedo programar eso, ¿sí? En una hora específica. En este caso no, en este caso yo voy a hacer que la prueba le aparezca de una vez para que empiecen, sobre todo si estoy en la clase con ellos ahí, ¿sí? Si en el caso tal de que es para contestar desde la casa, pues sí se puede programar para que les aparezca a ellos en un momento determinado, pero entonces ahí sí va a tener que mirar la fecha de vencimiento y los minutos que va a durar la prueba. Entonces debe tener en cuenta esa parte, ¿sí? Entonces, cuando vaya a configurar si la prueba va a aparecer en un momento determinado, pues también tiene que considerar el tiempo límite de la prueba y la fecha de vencimiento de la prueba. En este caso yo no voy a programar prueba para después. Yo le voy a dar asignar. Entonces ahí espero un momento. Me tiene que aparecer este pantallazo donde dice que la prueba ha sido asignada con éxito. Aquí los detalles de la prueba, el nombre de la prueba, la fecha límite y el grupo al que se le asignó la prueba. Y le doy acá entendido. Y listo. Entonces aquí a mí me tiene que aparecer en el curso donde estoy que ya la prueba está asignada. Aquí aparece. Y aquí el botón de entregas para ir a verificar los que me entregaron la prueba. Hasta ahora no hay ninguno que esté conectado ahí para ver la prueba. Entonces, ya ahí la prueba está lista, ya los estudiantes la tienen que estar contestando. Ahora les voy a mostrar. Yo tengo una cuenta de prueba para estudiante para que vean cómo vería la estudiante la prueba acá. Entonces, aquí tengo un estudiante. Voy a refrescar la página para que se actualice. Y miren
que aquí el estudiante ya tiene la prueba lista para empezar a diligenciarla. Ahí le aparece ahí la fecha y hora límites, el número de preguntas, el tiempo que tiene asignado para contestar las preguntas, y aquí el botón para empezar a diligenciar la prueba. Entonces vamos a hacer clic ahí. Listo, aquí le aparece ya programando la Microbit. 6 preguntas, las instrucciones de la prueba. Conteste las preguntas a la prueba. Realizar la prueba. Entonces le va a aparecer la primera pregunta. ¿Sí? El procesador, tal cosa. Entonces él va a contestar si es verdadero o falso. Y luego le da siguiente. Como digamos allá, si él cavila y dice que dijo que se equivocó, entonces él puede regresarse y considerar la respuesta, ¿no? Nuevamente. Mientras él no le dé enviar prueba, él puede regresarse y puede volver a contestar. Listo, le aparece la segunda pregunta. Entonces él contesta, vamos a ver, vamos a contestar una mala ahí. Siguiente. Esta es la pregunta abierta. En la pregunta abierta, pues él va a contestar. Listo. La siguiente. Esta es la de rellenar. Entonces, en cada cuadro de texto él va rellena cada uno de los cuadros de texto. Le da siguiente. Esta es la pregunta de relacionar, o sea, de unir los conceptos de la izquierda con los de la derecha. Entonces, viene y va arrastrando y va colocando en el puesto que le corresponde a cada uno. Y listo. Esta fue una opción de respuesta que quedó ahí, pero esa era para hacer un poquito la pregunta un poquito más complicada. Le damos siguiente. La última pregunta, que es de respuesta múltiple. En este caso tendría que responder 2 y listo. Entonces él puede llegar aquí, cuando termina puede revisar cómo contestó y puede volverse listo. Cuando ya tenga, que esté seguro que la prueba está lista, entonces le da enviar. Enviar prueba. Le dice, seguro que quieres enviar esta prueba, todas las preguntas respondidas. Entonces que él le avisa que todas las preguntas respondidas. En caso de que no haya respondido alguna, pues ahí le va a salir el aviso. Tiene una opción para volver a la prueba o para enviar. Entonces, si ya está seguro de que está la prueba lista, le da enviar y listo. Entonces, ahí le aparecieron las preguntas. Él puede revisar si ve que él puede, ahí va a mirar cuáles le salieron bien y cuáles le salieron mal. ¿Sí? En este caso, contestó mal la segunda pregunta. Esta está sin evaluar porque esta la califica el profesor. Está la siguiente. Si yo deshabilité esa opción para que él pueda ver las respuestas, a él no le va a aparecer esta opción. ¿Sí? Al estudiante no le va a aparecer la opción de ver las respuestas. ¿Sí? Entonces, pues, si usted va a hacer esa prueba en otro curso, lo mejor es que le deshabilite esa opción al estudiante para que él no pueda ver las respuestas. Entonces, ahorita les voy a mostrar cómo le aparece al profesor. Entonces, aquí yo estoy ya en mi cuenta. Voy a actualizar la página, refrescarla.
porque me debe aparecer aquí una entrega. Está un poco demoradita para actualizarse por cuestiones del internet. Esperamos a que se actualice nuestra página. Profe, Dígame. yo tengo dos preguntas. Una es con relación pues precisamente a lo que su merced nos acaba de explicar de la calificación y es la siguiente. Cuando yo le doy la opción de que el estudiante vea las respuestas y yo incluyo preguntas donde el estudiante escribe en cuadro de texto, Sí. si yo habilito la opción que dice que el estudiante recibe las respuestas, ¿aún así él puede ver el resultado de las respuestas anteriores o eso se le muestra hasta que yo la califique? No, él ahí, si usted deja habilitada esa opción, a él le va a aparecer, le van a aparecer las respuestas. Menos, o sea, la única que no le va a aparecer calificada es la respuesta abierta. Pero las demás preguntas le van a aparecer y le va a aparecer la corrección de la pregunta. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, Profe, por eso no es adecuado, por ejemplo, dejársela habilitada a los estudiantes si usted esa misma prueba se la va a aplicar a otros cursos. ah, ok, gracias, profe. Y la otra pregunta es en cuanto a la opción de que la muestre de forma aleatoria. Sí. ¿En ese aleatorio se lo mostraría igual a todos los estudiantes o cada estudiante tiene un orden aleatorio diferente? Cada estudiante tiene un orden aleatorio diferente. O sea, si usted le da esa opción, ahí solamente va a mostrar de forma aleatoria las preguntas, no las opciones de respuesta. ¿Sí? Entonces, ahí lo que va a ocurrir es que cada estudiante va a tener en su pantalla una pregunta diferente en el momento en que estén contestando la prueba si están en el mismo salón de clases. Y si lo mismo, si están de manera remota, va a ocurrir lo mismo. A cada uno le va a aparecer una pregunta diferente. Aunque en ese caso, pues como cada uno puede contestarlas en un momento determinado, por eso, si usted les va a, por ejemplo, a asignar una prueba remota, tiene que tener en cuenta el tiempo que les va a dar para poder contestar la prueba. Por ejemplo, para que no tengan tiempo de copiarse las preguntas o de mandarle las preguntas a los demás. Que sea que el tiempo, ellos puedan contestar la prueba en un tiempo más o menos prudente. Gracias, profe. Okay. El internet o el modo, porque a veces se complica el modo en ciertos momentos del día para actualizar. De todas maneras, en esta opción van a aparecer las entregas. Aquí, como ya hubo una estudiante que contestó la prueba, aquí va a aparecer una entrega y yo voy a poder ir a mirar cuáles son las preguntas, sobre todo la que tengo que calificar, que es una pregunta abierta, y para ver los resultados de la prueba. En el de la pregunta abierta va a aparecer la pregunta y va a aparecer la respuesta que dio el estudiante. Y usted va a marcar si está bien o está mal. Eso es lo único que hace usted ahí en ese caso. Marcar si está bien o está mal la pregunta, la respuesta del estudiante, en las preguntas abiertas. Y usted va a poder revisar las demás preguntas también. ¿Alguno más tiene preguntas que hacer? Yo, Eliot. Dígame, Mónica. Esas preguntas abiertas, la calificación es sencillamente darle el que está bien y está mal y ya lo suma dentro del total de la prueba. Sí, porque usted le asignó puntos. Usted le asignó puntos a la pregunta. Entonces, si usted le la marca como correcta, pues le suma los puntos que usted le asignó. ¿Ya? Si no, entonces no le asigna nada. Entonces, eso es. Vale. Pero entonces a usted le va a aparecer la respuesta que puso el estudiante. Lo que escribió el estudiante le va a aparecer ahí y le van a aparecer dos opciones para marcar si está correcta o está incorrecta. Es que yo no sé qué pasa. No es el internet, porque el internet lo tengo bien. Es de pronto la plataforma que está un poco complicada y no se ha querido actualizar. Voy a cerrar la pestaña del modo y la voy a volver a abrir.
A veces se soluciona así. Entonces, ya aquí me aparece una entrega. ¿Sí? Entonces, yo voy allá a una entrega. Aquí me va a aparecer la lista de estudiantes. ¿Sí? Aquí dice que hay pruebas listas para calificar. Me aparece, pues como el grupo tiene más estudiantes, 5 no entregados, 1 sin calificar, 0 calificado. Voy aquí donde dice estudiantes y me aparece la lista de estudiantes. ¿Sí? Y acá en la parte derecha le hago clic donde dice calificar. Y entonces me aparecen las preguntas y están calificadas. Esta que está sin calificar, no, esta que está sin evaluar, aquí te la marca correcta o incorrecta. ¿Ya? Y le puede poner un comentario a la respuesta. Aquí aparece la respuesta del estudiante, que marca si es correcta o incorrecta, y le pone comentarios. Y hay una opción que dice crédito parcial, porque de pronto la pregunta está incompleta. Entonces le puedes asignar la mitad de los puntos, por decir algo. Entonces usted lo puede marcar ahí cuántos puntos, ¿sí? Entonces le dice crédito parcial, entonces ¿cuántos puntos le va a asignar? Entonces es una forma buena de calificar esa pregunta de tipo abierto, ¿ya? Y le puede escribir algunos comentarios. Entonces, aquí tenemos ya la pregunta. Aquí puedo ver cada una de las respuestas del estudiante. Aquí hubo algunas que estuvieron mal. Yo también a todas las preguntas le puede poner comentarios allá al estudiante si las va a calificar, si las va a ver una por una. Le puede ponerle comentarios a cada una de las respuestas. Y listo. Ahí cuando ya termina, pues cambiar estudiante. Cerramos aquí. O podemos ver otro estudiante. La otra pregunta. Y listo. Entonces le damos cerrar. Ver entregas. O editar la prueba. El panorama de la prueba. La estadística. Cuando ya esté calificado, las pruebas, le va a aparecer aquí la estadística de la prueba. El desglose de las preguntas, en porcentaje de cómo fueron contestadas. La distribución de la puntuación en porcentaje. Aquí le aparece el global de todos los estudiantes. Aquí solamente como aparece un solo estudiante, porque un solo estudiante fue calificado. Pero a medida que vayan calificándolos, aquí le va a salir la estadística de esa prueba. ¿Sí? Eso es todo en lo que tiene que ver a la calificación de la prueba. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Listo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo por resolver acerca de cómo se crean las pruebas en el modo con diferentes preguntas? No, Eliot, solo una inquietud. La nota final ya la pongo, la pongo ¿dónde? No, la nota, ya los puntos están asignados. Entonces, para que usted pueda ver los puntos, usted va al progreso de los estudiantes. Aquí arriba en el modo, arriba aquí, en el menú de arriba, cuando usted hace clic acá, en clases, le aparece gestión de clase por entregar y progreso. Usted en progreso puede verificar las notas de los estudiantes en la prueba. Entonces, aquí está. Ya. ¿Sí? Ahí le aparece, aquí le aparecen las actividades, tanto las asignaciones como las pruebas que usted realiza. Entonces, aquí le va a aparecer las notas de las pruebas. Si usted quiere descargar eso en Excel, lo puede hacer desde aquí en exportar. Entonces, cuando usted le da exportar aquí, le exporta esos datos, esa información en una hoja de cálculo en Excel. ¿Ya? Sí. Listo. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera preguntar algo antes de que finalicemos nuestra reunión?
De mi parte, Elio, felicitarlo porque es lo que hacemos acá, eso es lo que usted nos acaba de explicar, es la secuencia que se da. Muy bien, y solamente con esa pequeña particularidad de hace rato. ¿Para qué? Por eso yo siempre me voy por la línea de Edmodo que nos da esa facilidad porque es muy amigable. Ah, ok, bueno. Muchas gracias por asistir a nuestra clase. A usted, Eliot, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muy amable. De todas maneras, lo que les iba a compartir, les voy a compartir, un momentico y les voy a compartir un PDF con todo el paso a paso de cómo se crea la prueba en Edmodo con diferentes tipos de preguntas. Perfecto. Ya les comparto, no se vayan. Listo, Elliot. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, excelente. Gracias, Eliot. Ya les voy a compartir el archivo. Gracias, Eliot.com. ¿Qué tal, Blanca? Hola, Blanca, no la había visto. ¿Dónde está? Yo tampoco, a Mónica nomás. Es que es la señorita, pero ya me perdió. Y ¿cómo es? Por ahí estuvo también Smith. Ay, Smith, sí. Sí, perdió también. Listo, ahí Smith, ya no en el chat pueden mirar ya el archivo que les envía un PDF. Miren a ver si lo pueden descargar sin ningún problema. Oh, ya. ¿Sí lo pudieron descargar? Sí, señor, listo, ya lo descargué, ya lo guardé. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí está todo el paso a paso con cada uno de los tipos de preguntas para que la puedan revisar. De todas maneras, el video con las instrucciones de este video de esta clase va a estar también publicado tanto en Edmodo como en YouTube. Entonces, lo van a poder ver también. ¿Oyeron? Entonces, bueno, muchas gracias. No, que esté muy bien, muy amable. Okay, gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego a todos. Chao a todos, hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Chao.